Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de vuelta. Esta es la clase número 16 de nuestro curso de Derecho Constitucional. Vamos muy avanzados ya, vamos ya en la última parte, en el último cuarto de este curso y hemos abarcado ya cosas muy importantes para acabar de redondear qué es la Constitución y cómo sirve. Estamos hoy en la clase final del Poder Ejecutivo y vamos a revisar uno de los artículos más importantes de la Constitución en términos de organización, pero también de procesos y de ejercicio de los recursos públicos. Es el artículo 134 de la Constitución. Es un artículo que quizá podría ser raro para algunos constitucionalistas de otros lugares del mundo, porque no suele venir este tipo de temas en la Constitución de manera tan detallada como lo establece el artículo 134. Normalmente estas cosas vienen en otras leyes. Pero es tan importante para México y tiene una historia tan compleja el manejo de los recursos y las contrataciones públicas que el constituyente permanente de México decidió ponerlo en la Constitución. Es decir, es tan controversial este tema, ha generado tantos escándalos de corrupción, ha generado tantos problemas de ineficacias, que el constituyente dijo tenemos que ponérselo en la Constitución para que todo mundo entienda exactamente cómo se manejan los recursos y cómo se hacen contrataciones públicas en México. De ese tamaño ha sido el problema que tuvimos que constitucionalizar los principios básicos de estos dos temas tan importantes. ¿Por qué lo pongo en el Poder Ejecutivo si todos los poderes hacen manejo de recursos de alguna manera y contrataciones públicas de alguna manera? Porque es en el Poder Ejecutivo donde más recursos se manejan, más procesos de manejo de recursos se realizan y donde se hacen la gran mayoría de las grandes contrataciones públicas de este país. Es ahí, en los aparatos ejecutivos, tanto el federal como el local, como los municipales, donde se maneja la mayor cantidad de recursos y donde se hacen la mayoría de los procedimientos de contratación pública que tendrían que respetar lo que dice el artículo 134 constitucional. Por eso lo vamos a ver hoy, por eso lo vamos a ver como parte del Poder Ejecutivo. Muy bien, vamos a entrar directo al tema. La primera parte del artículo, el primer párrafo del artículo habla de cómo se deben manejar los recursos públicos. El constituyente ya estaba harto de que el Poder Ejecutivo manejara los recursos como quisiera, sin principios, sin idea clara de para qué son los recursos públicos y simplemente creyera que se rinde cuentas diciendo me diste 100, gasté 100, ya no me preguntes más. Por eso el constituyente permanente decidió ponerle principios que no son buenos deseos, no son recomendaciones, no son algunas mejores prácticas que puede o no asumir el Poder Ejecutivo en sus distintos órdenes, son obligaciones constitucionales perfectamente establecidas y que pueden generar procesos de responsabilidad al interior de los titulares de los poderes ejecutivos y todos sus aparatos administrativos. Dice el artículo 134 que los recursos públicos se deben de manejar con eficiencia, con eficacia, con economía, con transparencia, con honradez, para satisfacer los objetivos para los que están previamente establecidos. Es muy importante, vámonos con cada uno. ¿Qué quiere decir que se manejan con eficiencia, que se deben manejar con eficiencia? Lo que quiere decir es que las administraciones públicas están obligadas a utilizar los menores recursos posibles para conseguir sus metas. Y no me refiero solo a dinero, no me refiero solo al flujo del presupuesto. La menor cantidad de gente posible, el menor tiempo posible, los menores recursos materiales posibles para conseguir las metas específicos. Es una obligación del Ejecutivo y de sus administraciones públicas ser eficientes. Eficacia. Eficacia quiere decir conseguir las metas, llegar a las metas. Nuestro sistema constitucional presupuestal está diseñado no solo para repartir dinero a las administraciones públicas, sino a través del sistema de planeación democrática y los planes, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales, las administraciones públicas tienen la obligación de conseguir las metas y objetivos que se plantearon previamente. Por lo tanto, eficacia quiere decir yo te doy dinero del público, de la gente, para que consigas tus metas y objetivos, para que seas eficaz en la consecución de metas y objetivos, no para que hagas lo que quieras con ellos, para que consigas las metas y objetivos específicos que te puso el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales y los planes anuales.
con economía. ¿Qué quiere decir con economía? El gobierno no ahorra recursos, el gobierno no subejerce los recursos que tiene a su disposición, pero sí tiene la obligación de generar las mejores estrategias posibles para que cada vez gaste menos en diferentes temas, para que genere economías, las economías necesarias en temas concretos. Tienen la obligación de buscar estrategias, buscar mejores métodos, buscar mejores formas de ejercer el presupuesto. De eso sí tienen la obligación, no de ahorrar, no de subejercer, pero sí tener mejores estrategias para usar mejor nuestro dinero. Con transparencia, tienen la obligación permanente de decirnos en qué se gasta el dinero. El gobierno tiene la obligación de llevarnos por el ciclo completo del gasto de manera proactiva, enseñarnos cómo recibieron los recursos, cómo los administran y dónde los ejercen y cómo los ejercen. Es una obligación constitucional permanente y proactiva del gobierno. No tendríamos que estar pidiendo nosotros la información. El aparato llamado gobierno que vimos ayer tiene la obligación permanente de transparentar el ejercicio de los recursos con honradez. Es a lo mejor un principio constitucional que podría parecer muy ambiguo, pero lo que quiere decir es muy sencillo, con lealtad, es decir, con la capacidad de demostrar que se están ejerciendo para satisfacer los intereses públicos y no intereses privados. Honradez quiere decir que no se utilicen los recursos públicos para que el servidor público avance, beneficie intereses privados o negocios privados, sino que sea para el interés público. Y el que parece no entender muchas veces, para satisfacer los objetivos. Los recursos públicos no están para lo que sea, no está para cualquier cosa, están para satisfacer los objetivos concretos que se plantean en los diferentes planes. No están para cualquier cosa, no están para lo que el titular del Ejecutivo crea que es más conveniente, no están para crear los planes y los discursos o para sustentar el discurso político del presidente. Los artículos 25 y 26 de la Constitución establecen una serie de parámetros extras a estos de cómo es el desarrollo nacional, cómo debe ser el desarrollo nacional. Y entre otras cosas hablan de que debe ser incluyente, pero que debe ser también sustentable en el tiempo, que tiene que ser sustentable en de diferentes formas para que no se acabe los recursos públicos, para que no se acaben los recursos de todos en un solo ejercicio, en un solo gobierno, con los caprichos de un titular del Ejecutivo Federal o de los titulares de los ejecutivos locales y municipales. Es decir, el constituyente está muy preocupado de que la dinámica política del momento, el contexto político del momento, lleve a los grandes ejercedores del gasto a utilizarlo de manera tal que solo se avancen discursos políticos temporales o intereses privados temporales. Por eso el artículo 134 es tan importante. Ahora, dice también el artículo 134 que los resultados serán evaluados. Tienen que ser evaluados los resultados del ejercicio del gasto. ¿Cómo se evalúan los resultados del ejercicio del gasto? A través de las diferentes instancias que tienen la responsabilidad de auditar, de revisar, de vigilar y controlar el ejercicio del gasto. Estas instancias tienen la obligación no solo de saber que a un lugar se le entregaron 100 pesos y gastó 100 pesos. No, tienen la obligación de saber que esos 100 pesos se gastaron con eficiencia, con eficacia, con economía, transparencia, honradez y para satisfacer los objetivos establecidos. Es decir, desde hace algunos años, con la reforma de este artículo 134, se le dotó de facultades y la obligación a las instancias fiscalizadoras y revisoras de estar seguros de que el ejercicio del gasto no se hace al modo de cada administración pública, sino se hace respetando todos estos principios constitucionales. Y si no se hace así, tiene la obligación este aparato de revisión y vigilancia y control de generar responsabilidades administrativas concretas. Y si además hay crímenes, hay delitos penales en la utilización de los recursos públicos, abrir las investigaciones concretas y seguirlos hasta sus últimas consecuencias. Ahora, el artículo 134 de la Constitución
también establece los principios básicos de una de las funciones más importantes del gobierno, una de las que personalmente más me apasiona, de las que es una responsabilidad, es una función en la que me he especializado los últimos 20 años, que es el tema de las contrataciones públicas. ¿Cómo funcionan las contrataciones públicas? ¿Qué son las contrataciones públicas? Los principios básicos están en este artículo 134. Solo el gobierno federal realiza más de 200,000 procedimientos de contratación pública al año. Imagínense, 200,000 procedimientos de contratación pública, en donde se gasta más de 500,000 millones de pesos de tu dinero y el mío. Solo el gobierno federal. Es una vergüenza que no tenemos el dato concreto de los gobiernos locales y municipales porque no lo desagregan, no desagregan el número de contrataciones públicas ni el ejercicio del gasto en ellos. Y es una vergüenza que las autoridades fiscalizadoras todavía no los hayan obligado a desagregarlos de manera concreta. Hace algunos años estuve en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa y era una vergüenza tener que reconocer que no sabíamos el número concreto de contrataciones públicas en los niveles locales y municipales y el monto que se ejercía. Pero es un monto monumental. Tus recursos y los míos, nuestros impuestos, se gastan de una manera importantísima en el ejercicio de las contrataciones públicas. Que por cierto, como están en el mismo artículo, como es ejercicio de recursos públicos, lo primero es que deben resguardar estos mismos principios. Las contrataciones públicas también tienen que ser eficientes, también tienen que ser eficaces, tienen que buscar economías, tienen que ser transparentes, tienen que hacerse con honradez y tienen que hacerse solo para satisfacer los objetivos previamente planteados. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber una sola contratación pública que se haga porque sí. El primer principio al que están amarrados es a este. Solo se pueden hacer contrataciones públicas para satisfacer los objetivos previamente planteados. Por eso, déjenme explicarles qué quiere decir el ciclo de la contratación pública. Me toca dar clases desde hace casi 10 años en Viena, en la International Anti-Corruption Academy, y es fascinante ver cómo este mismo ciclo de la compra, que consta de 3 etapas, es básicamente el mismo en todo el mundo, es básicamente el mismo ciclo, son básicamente las mismas etapas. Cada país tiene obviamente sus propias regulaciones, pero básicamente en todo el mundo hablamos de una etapa previa, de una etapa de licitación o concurso y de una etapa de ejecución, y eso es lo que vamos a explicar. Entonces, el constituyente permanente amarra todo ese procedimiento a que sea para satisfacer metas y objetivos, no para cualquier cosa. Lo amarra a estos principios, pero después establece en el párrafo concreto otros principios esenciales. El primero es que el gobierno siempre tiene que buscar conseguir las mejores condiciones. Y el principio más importante de todos es que la base es la licitación pública. Entonces, licitaciones públicas para conseguir mejores condiciones. Concursos abiertos, concursos transparentes, donde se convoca libremente a todo aquel que pueda proponer un bien, un servicio o un arrendamiento que necesite el gobierno. Este es, digamos, el principio más importante. El gobierno no compra cualquier cosa, el gobierno no compra de manera cerrada. Según el constituyente, el gobierno tiene la obligación, a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal, el gobierno tiene la obligación de abrir a concurso, de convocar a la mayoría de la gente, hacerlo con transparencia, honradez, eficacia, eficiencia y economía, y hacerlo para conseguir las mejores condiciones. ¿Las mejores condiciones de qué? De precio, de calidad, de financiamiento y de oportunidad. Todo esto está en el mismo artículo. No son recomendaciones, no son buenos deseos, son obligaciones. Así, cuando tenemos a un gobierno como el actual, que está haciendo 78% de sus compras vía adjudicación directa, sin una especificación, sin una justificación adecuada, tenemos un gobierno que está violando el artículo 134 permanentemente. ¿Por qué? Porque la licitación pública es la regla general. Y en el sistema jurídico mexicano, para no cumplir con la regla general, debo tener una buena causa. La ley de obra pública y las leyes de adquisiciones establecen la posibilidad de exceptuar la licitación, es decir, de no hacer licitación, con elementos muy concretos, con causas muy concretas.
que tengo que justificar, y normalmente son causas que tienen alguna especificación que hace que no sea necesaria o que no sea conveniente o que no sea buena idea la licitación en ese momento. Así, la regla general es la licitación pública, la regla general es el concurso y la competencia. Esto tiene además un amarre internacional muy importante. Según la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 9, México se comprometió de manera concreta a 3 principios que vienen en ese artículo 9. Competencia. Competencia es lo más importante en las licitaciones. Competencia es lo más importante en las contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que a través de la competencia es la mejor manera de conseguir las mejores condiciones, pero también de que entre los diferentes oferentes se vigilen y se controlen entre sí. Segundo principio básico de la convención, criterios objetivos de decisión. Es decir, una vez que se abre la competencia y se abre el concurso, la mejor manera de decidir es con criterios objetivos previamente establecidos en los que todo mundo tiene claro qué se pide y por qué. Y el tercer principio básico del artículo 9 es la transparencia. Todos tenemos la obligación de ver, pero todos tenemos que tener la capacidad de ver hacia adentro de cada procedimiento de contratación pública. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el artículo 9 también dice que la sociedad civil es parte esencial de este procedimiento. Tiene que estar vigilando de manera permanente y el gobierno tiene que estar rindiendo cuentas de manera permanente. Así, cuando el 78% de las contrataciones públicas se hacen de manera oscura, en una oficina en la que nadie puede entrar, con un solo proveedor con el que se hacen negociaciones que nadie conoce, se están violando todos los principios de la Convención de Viena, de la Convención de Naciones Unidas, que se llama la Convención de Mérida, que se firmó en Mérida, Yucatán, y al mismo tiempo se están violando los principios del artículo 134 de la Constitución. Ahora, vámonos al procedimiento de las contrataciones públicas. Por cierto, Laika quiere estar hoy muy presente en la clase. Ustedes disculpen los ladridos, pero bueno, esto es lo que pasa en los encierros cuando uno no controla los ruidos externos. En fin, seguimos con la Laika de fondo con nuestro concierto de pájaros y perros. Muy bien. Las contrataciones públicas, el ciclo de la compra. ¿Cómo funciona en todo el mundo el ciclo de la compra? 3 etapas. Una etapa previa en donde se determina cuál es la necesidad del gobierno. El gobierno necesita mover gente de un lugar a otro. Perfecto. ¿Cómo se va a mover gente de un lugar a otro? Bueno, puede ser una carretera, puede ser un tren, puede ser un medio de transporte público, etc. ¿Cómo se crea esa necesidad? Se deriva de analizar un problema concreto, la transformación de una tecnología o crear mejores alternativas. En esta misma primera etapa se planea el ejercicio, se construye la competencia, se crea lo que se conoce como las bases de licitación, en la que se van a establecer 3 cosas. ¿Cómo voy a evaluar a los oferentes? ¿Cómo voy a seleccionar a los oferentes? ¿Y cómo voy a contratar a los oferentes? En esa contratación voy a establecer las condiciones de la relación de la empresa con el gobierno. Una vez que se diseña todo esto, se pasa a la segunda etapa, que es la etapa del concurso. La etapa en la cual se convoca a los diferentes oferentes posibles que quieran participar, que van a establecer cuáles son sus condiciones, van a proponer cosas, van a proponer van a poner sobre la mesa una propuesta técnica y van a poner sobre la mesa una propuesta económica que va a ser evaluada por el gobierno por los criterios de evaluación, selección y contratación previamente establecidos. Se abre el concurso, se revisan las propuestas, se analiza lo que propuso cada quien, se descalifica a las personas que no hayan cumplido con los requisitos, se escoge a aquella persona o empresa que haya cumplido con los requisitos y en ese momento se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución se firma el contrato, se establece el vínculo entre el Estado y un particular concreto que tiene ahora obligaciones derivadas de este contrato para dar el servicio, para hacer el arrendamiento o para entregar el bien que previamente se había acordado. Esas son básicamente las 3 etapas y como decía, estas 3 etapas se tienen que realizar siempre buscando las mejores condiciones
de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, cumpliendo estos principios, en especial aquel que dice que deben satisfacerse los mejores objetivos para el Estado. En unas semanas, yo creo que por este mismo canal voy a abrir un curso específico sobre contrataciones públicas, porque todo esto lo doy normalmente en un diplomado completo. Desde hace muchos años tengo un diplomado completo que he dado en el ITAM y en el TEC de Monterrey también, y es el diplomado justo que doy en Viena, en la International Anti-Corruption Academy, que es el diplomado sobre contrataciones públicas y entrenamiento anticorrupción en contrataciones públicas. En este diplomado lo que trato de abarcar es cada uno de los elementos y cada una de las etapas del ciclo de la compra. Lo que quería hoy en la clase es que ustedes entendieran que esta es una de las funciones más importantes del Ejecutivo. Es una de las funciones más relevantes, no solo por la cantidad de dinero que se utiliza y la cantidad de procedimientos, sino porque es una de las etapas, es una de las palancas de desarrollo más importantes de un gobierno. Con las contrataciones públicas, un gobierno construye cosas importantísimas, genera servicios importantísimos, otorga materiales importantísimos. Por ejemplo, con las contrataciones públicas, el gobierno se hace de las medicinas necesarias y el equipo médico necesario para poder atender en los hospitales. Es importantísimo por eso que el gobierno, cuando va a planear su sector salud, tenga la capacidad de entender cuáles son las necesidades concretas. No solo cuántas medicinas necesita, sino de qué tipo, en qué momento, con qué financiamiento, con qué flujo específico, en qué lugares diferentes. Es importantísimo que el gobierno tenga la capacidad de planear y diseñar un proceso lo suficientemente claro para que pueda tener siempre todas las medicinas que necesita en todos los lugares que las necesita y pueda pagarlas adecuadamente. Pero además es importantísimo que el gobierno haga después un concurso público y abierto, porque es la mejor manera, la única manera de conseguir las mejores condiciones. El mercado, por ejemplo, de las medicinas es uno de los mercados más competidos del mundo y es uno de los mercados donde más dinero hay. Y por lo tanto, lo peor que puede hacer un gobierno es sentarse en una oficina oscura con un teléfono en la mano y buscar a un solo proveedor para traer una sola medicina para un hospital en malas condiciones. Eso normalmente es más ineficiente, más ineficaz, no hay transparencia, no hay honradez y normalmente no se consiguen las mejores condiciones. Pero lo peor es que se generan además enormes riesgos de corrupción, enormes riesgos de corrupción en la contratación vía directa, como el 78% de las contrataciones que se están haciendo en este gobierno. Pero después la etapa de ejecución es importantísimo, por ejemplo, para este tema de las medicinas. ¿Por qué? Porque en este país hay más de 500 hospitales y sanatorios solo del ISSSTE y el Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por lo tanto es dificilísimo poner todas las medicinas en todos los lugares necesarios en los momentos que se necesitan. Por lo tanto, la mejor manera de conseguir esto es a través de licitaciones públicas y abiertas, en las cuales consigo que las mejores empresas del mundo me puedan traer no solo la medicina que quiero, no solo al precio que la requiero, sino en todos los lugares que las requiero, en las condiciones que las requiero. Hay muchas medicinas, por ejemplo, que necesitan sistemas específicos de refrigeración y tratamientos especiales. Lo peor que puedo hacer es comprar medicinas que no van a llegar al lugar donde yo las requiero en las condiciones que yo las requiero. Por eso es tan importante este procedimiento de contrataciones públicas. También a través de este procedimiento se genera desarrollo y se generan empleos y se genera inversión. Este procedimiento es a través del cual se hacen los grandes aeropuertos, las grandes obras públicas en este país, y por lo tanto es tan importante decidir exactamente qué necesito y dónde necesito, generar buenos procedimientos de planeación y diseño, generar concursos muy abiertos, etc. A ver, tenemos varios casos en este momento que son ampliamente controversiales. Déjenme platicarles rapidísimo de uno. Se cancela un aeropuerto que tenía todas estas condiciones, que había sido revisado por organismos internacionales y cumplía con todos estos parámetros, para crear uno que no cumple con ninguno de estos parámetros. No es ni más eficiente, no es ni más eficaz,
no sabemos cómo se está construyendo, no genera economía, pero lo peor es que no va a satisfacer objetivos. Estamos construyendo un aeropuerto para tener menor capacidad de vuelos de las que tenemos hoy. Se tiraron a la basura 200,000 millones de pesos y más por cancelar un aeropuerto, y se van a gastar otros 200,000 millones de pesos, en el mejor de los casos, si acaso para tener algún día un aeropuerto que no va a cumplir con los objetivos, porque vamos a tener con ese nuevo aeropuerto menor frecuencia de vuelos de la que tenemos hoy, porque Benito Juárez y Santa Lucía tienen que funcionar de manera intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que con una sola obra se incumplen todos los principios del artículo 134 constitucional, porque además no van a ser las mejores condiciones de precio, no van a ser las mejores condiciones de calidad, ni de financiamiento, ni de oportunidad. La gran mayoría de los procedimientos se están haciendo de manera oscura. Es el ejército mexicano, a través de adjudicaciones directas, el que está llevando la mayoría de los procedimientos de contratación secundaria. No se está haciendo una debida planeación ni diseño, no se está abriendo a concursos públicos y abiertos, y no sabemos exactamente cómo se está generando la ejecución. Por eso me importaba tanto que viéramos el día de hoy el artículo 134, por eso me extendí un poquito más, y los invito próximamente a entrarle a el tema de las contrataciones públicas. Voy a hacer un curso muy completo sobre este tema, lo voy a tratar de hacer igual en línea, y la idea es que todos entendamos por qué las contrataciones públicas pueden ser la gran palanca de desarrollo de este país, y no solo el negocio chafa de unas cuantas personas. Gracias por acompañar.